Hola, hola a todos, bienvenidos al segundo módulo de nuestro curso Autonomía, Carácter y Propósito. En este módulo vamos a estudiar el concepto de carácter. Ya analizamos un poco en los temas pasados el concepto de autonomía a partir de tres autores y en este caso vamos a considerar únicamente a un autor, pero vamos a analizar dos conceptos importantes, el de virtud y el de felicidad. En este caso vamos a hablar de un filósofo que vivió hace siglos, Aristóteles, uno de los más importantes, y exploraremos dos teorías en las que él habla de estos dos conceptos. Mm, este autor vivió cerca del 384 a.C. y murió aproximadamente en el 323 a.C. Mm, Algunas cosas sobre su vida. Él fue hijo de un médico, era el médico oficial del gobernante de Macedonia, de donde él era originario, y por eso tuvo una educación ejemplar. Estudió con el mismísimo Platón, con la persona más inteligente de esa época. Imagínense que ahora se van a estudiar con Elon Musk, por ejemplo. Algo así más o menos fue lo que vivió este personaje. Y al mismo tiempo, cuando él era un autor muy prominente en Grecia, fue ni más ni menos que el mentor de Alejandro Magno, de uno de los emperadores más poderosos de Grecia. Intentó inculcarle muchas enseñanzas morales y bueno, eso se puede un poco constatar con el resultado. Em, Entonces, algo interesante de este autor es que también sufrió exilio como otros, como casi todos los intelectuales, debido a las críticas a la autoridad. Y por eso volvió a su país natal. Porque sí, él vivió y floreció en Grecia, pero era foráneo, así como muchos de nosotros. Em, entonces, los conceptos importantes en este módulo serán el de virtud y el de felicidad, ambos conectados. Intentaremos conectarlos con las lecturas que analizaremos. Básicamente, la teoría que Aristóteles tiene para hablar de la virtud eh, implica considerar que todas nuestras acciones se mueven a partir de extremos, de resultados extremos. Y esos resultados extremos son viciosos. Entonces, la virtud es justamente hallar este intermedio entre dos vicios y analizar eso para nosotros actuar con medida. Entonces, él siempre pone ejemplos en la guerra. Imaginen que son un soldado y tienen que actuar de una manera frente a una situación en guerra. Lo que dice Aristóteles es que los dos extremos, por ejemplo, serían la cobardía y la temeridad, o sea, ser temerario. El justo medio sería la valentía. ¿Por qué? Justamente porque la cobardía es un exceso perdón, es un defecto de valor hacia la batalla. Y el ser temerario es un exceso de confianza porque uno se lanza a la batalla sin cuestionarse también cierta estrategia. La valentía es el justo medio porque racionaliza la situación, implica generar una estrategia y actuar en el momento en el que uno tiene que actuar. Entonces, ese ejemplo es muy común en Aristóteles, pero hay muchos más y podemos ejemplificarlo con más, pero sirve este ejemplo para mostrar que todas las acciones siempre tendrán este doble resultado. Y justamente ser virtuoso es encontrar el justo medio en cada acción que realicemos. Entonces, la idea será explorar un poco cómo esto puede aplicarse en nuestra vida cotidiana, aquí en el trabajo y fuera, y sobre todo en nuestros cursos. El otro concepto es el de felicidad. El concepto que tenía Aristóteles de felicidad no se ligaba a lo emocional, sino que más bien era una cuestión racional y ligada a la práctica. El concepto que usan los griegos para práctica es praxis,
Y eso tiene que ver con algo que se realiza habitualmente hasta perfeccionarlo. Entonces, para él la felicidad consistía justamente en una actividad que tenía como centro la virtud. Entonces, la única forma de ser felices es ser virtuosos, practicar la virtud. Y lo que él decía es que eso no es algo a lo que lleguemos, ni algo que se nos dé, sino que es algo que tenemos que realizar todos los días. Entonces, para él la felicidad es algo que depende de nosotros y que podemos realizarlo siempre o si no somos virtuosos, nunca nos llegará. Entonces, como en el módulo anterior también pensé en dos películas en este caso, una ligada a la felicidad y otra ligada a la medida, a la teoría de la virtud. La primera es una que se llama Perfect Days, es una película japonesa del 2024, creo. Y es una historia interesante, es muy simple. El argumento es la historia de unos días en la vida de un limpiador de baños. Entonces simplemente un señor al que acompañamos unos días limpiando los baños, viendo su vida, su rutina. Entonces desde que se despierta, casi no tiene muchos diálogos, tiene más acciones, el hombre vive solo y lo acompañamos en todo lo que hace, así todos los días despierta y hace lo mismo. Los sábados, por ejemplo, descansa, aprecia momentos específicos de su día y es interesante ver cómo él, en algo tan simple, en un empleo que tal vez muchos no quisiéramos, él encuentra la felicidad, la construye pues en cosas muy simples como un café o como tomar su desayuno en un parque. Entonces, hay momentos en las películas que en esa película que dan giros, por ejemplo, bueno, no voy a hacer spoiler aquí, pero hay algo que pasa que lo hace actuar también. Y la manera en la que actúa también es frente a eso, es interesante porque nos muestra algo de lo que vimos también en el módulo anterior, cómo movernos dentro del rango de acción y reconocer lo que depende de nosotros y lo que no. Entonces él se llama Perfect Days porque él nos muestra pues la felicidad a través de los días de un limpiador de baños. Y la otra película es una que se llama First Reformed, en la que actúa este actor Ethan Hawke. Eh, no sé, salió en el Northman, salió en, no sé, varias películas. Y esta película nos muestra la historia de un sacerdote que se ve relacionado a ciertas situaciones específicas en su localidad. Por ejemplo, una empresa que llega a comprar una región así de bosque o así sí, de un parque, pero eso implicará que un río esté en riesgo y que haya una cuestión ahí ecológica en su comunidad. Y al mismo tiempo llega una de sus, bueno, ni siquiera es una fiel, llega una persona que está embarazada y le dice que necesita un consejo porque su esposo la está obligando a abortar. Porque su esposo se acaba de enganchar en una cosa de ecologista y entonces él es muy pesimista sobre esto. Entonces ahí el sacerdote se enfrenta a esta dicotomía que les menciono de la virtud y el vicio, y él se tiene que mover entre estas dos cuestiones porque justo la empresa que llega a hacer esta compra ahí en su región es la que acaba de adueñarse de todas las iglesias en esa región. Entonces, él trabaja para alguien que va a hacer algo malo y su fe se enfrenta a su deber como ciudadano, porque él tiene que también hacer cosas con respecto a esta persona que ahora es su jefe. Entonces, él se enfrenta a esta situación así como es interesante porque de ahí podemos estudiar también como las reacciones es ficción, pero eso nos sirve también para emular cosas que nosotros vivimos o podemos vivir a diario. Entonces, yo creo que ambas se ligan a estos temas. Y bueno, al final todo el curso les pondré la lista de todas las películas para que ahí las analicen. Y pues gracias, eso es todo por este módulo. Nos vemos en el siguiente módulo. Ahora solo tendremos este video y las actividades. Entonces, gracias por su atención y chao, chao.